Hola, hoy día vamos a ver entonces sobre la evaluación de la efectividad, el ejercicio y todo, pero al principio me gusta preguntar sobre la tarea. ¿Sí? No sé, Matías Herbert, ¿tiene alguna duda, pregunta de la tarea? Si no, No por ahora. no. Bueno, entonces, ya, pero acuérdense de hacerla, ¿no? Hace poco modifiqué algo de la tarea que es sobre los datasets. Publiqué, tiene un pequeño detalle con el archivo GT, con las respuestas correctas, que lo corregí y además le puse un archivo README para que le den una mirada si quieren. ¿Ya? ¿Ya? Ahí les explico un poco más sobre la tarea y todo, para que no partan tan de cero. ¿Ya? La primera vez. Bueno, Profe, ¿sí? tengo una duda, pero no es sobre tarea, sobre el ejercicio de la clase anterior. ¿Ya? Bien. ¿Puedo? Es una cosa chica, lo que pasa es que no tengo muy claro si, por decirle, el frame, digo que falla el frame 9, ya se involucra, no sé, 5 frames siguientes. ¿Sí? ¿Considero el 9 dentro de los que fallaron o solo los que fallaron por culpa de él? Mira, déjame abrir esas slides. Ya, mira, aquí entonces que ¿cómo estás aquí? De aquí, mira, si, de este ejercicio, si aquí por ejemplo, cuando falla el 8, ojo que Ujú. falla el 8, por supuesto, es como tu pregunta, y si falla, ojo que el que falla el 8 implica que falla, como aquí hay dependencias cruzadas o relacionadas, Ujú. falla desde el 5 en Ujú. adelante. Se empiezan a ver errores. ¿No? Y el frame 11 no falla, o sea, falla mínimamente porque es solamente ese frame. Y el frame 13 también falla, pero desde el 11 en adelante. Porque es Ujú. como, por la dependencia el error se empieza a ver un poco antes, bueno, dependiendo del frame. Esa es tu respuesta a tu pregunta. No, no, sí, sí lo entiendo, pero mi pregunta es si considero los frames como que lanzan el fallo en eso, porque la clase Por anterior, supuesto. ¿No? me acuerdo que en una no marcó el 8 sino que marcó todos los que dependían del 8 solamente, pero no Ah, el 8 como tal. no, también falla. Sí, sí, claro, entonces debe ser un bug de mi explicación entonces de saber. Porque si Ah, tú ya, aquí pero está igual se considerado, considera. por supuesto. Ok, Por supuesto. Entonces aquí donde dice el frame 8 que falla, fallan desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 frames fallan. El frame ok, 8. Eso, ahí. muchas gracias. Ya. Y entonces, bueno, volviendo al tema de efectividad, el tema de esta semana. Ah, bueno, lo de la tarea, por favor. Ahí, me preguntan por el foro, si quieren, ¿ya? Para ayudarlos, porque yo creo que, ojo, que quizás el algoritmo se los traté de explicar, pero quizá no les salga tan a la primera. Así que, por favor, traten de hacerlo con un poco de tiempo. Bueno, con respecto a la evaluación de efectividad de esta semana, lo que queremos es medir que también funciona lo que estamos haciendo y aquí hay que separar entonces lo que es la efectividad de la eficiencia, eh, donde efectividad es lo que hacer lo que tiene que hacer y eficiencia son los recursos, y la eficiencia no hay mucho espacio para muchas métricas, o sea, hay métricas, pero son como bien objetivas, como más o menos fácil. Con la efectividad hay que calcular métricas, hay que definir cuál es el objetivo del sistema y ver qué tanto nos parecemos. El concepto clave aquí, que quizá ya lo conocen, se llama el ground truth, ¿ya? Que es término técnico para decir la respuesta correcta. Eh, ese ground truth en general uno necesita datasets. ¿Ya? El dataset lo hacen ustedes mismos y de un conjunto de datos con consulta y respuestas correctas, lo hacen ustedes mismos o lo buscan, lo descargan de algún sitio de internet. ¿Ya? O en un paper siempre publican el dataset que usaron. No siempre, pero casi siempre. ¿Ya? Y es necesario hacerlo. Y si es que no lo tienen, supongamos que son de una empresa y están haciendo un buscador o un clasificador y tienen que evaluarlo, necesariamente tienen que etiquetar datos. Y ojo, esto es etiquetado para evaluar, que es distinto del etiquetado
para entrenar, ¿ya? Lo que están haciendo Machine Learning, ¿ya? Esto de evaluación de efectividad escapa de Machine Learning, esto es en general. Y hay que tener ojo con eso porque los que evalúan mucho se evalúan a sí mismos y a veces se mezclan. Por ejemplo, en especial, bueno, lo va a haber más clases más adelante, en especial con la etapa que se llama de cross-validation, eh, se confunden. Ya que lo que es evaluación, porque en realidad parece ser medio difuso, pero en realidad es bien claro, ojo, con lo que es evaluación. Saber cómo funciona un sistema, ¿no? Y para saber cómo funciona un sistema, o sea, un valor, supongamos que nosotros somos de una empresa y nos llegan dos o más a vender su sistema, que son el mejor, todos son el mejor, siempre, y tenemos que poder decir, efectivamente, según nosotros, según la empresa, que es la que va a comprar el sistema, quién es el mejor, ¿no? Como que es el escenario de todas estas slides, el sistema ya está hecho y tenemos que decir quién es mejor, ¿ya? Bueno, hay dos tipos en todas las métricas que a veces se confunde un poco, hay dos tipos de mundos, el de recuperación de detección, el mundo de sistemas de detección, probablemente muchos ya lo conocen, con sus métricas. Entonces me interesa enfocarme en sistemas de recuperación, ¿no? Que son los que entregan respuestas ordenadas. Y cómo uno calcula una métrica para una respuesta ordenada, donde es distinto entregar una respuesta en la posición 1 es mejor que la posición 2, ¿no? Entonces es como que los objetos del dataset compiten entre sí y uno los dice de mejor a peor, ¿no? Eso es el concepto de acá. Y para las respuestas correctas, si son 4, hay que decir, lo más importante es en qué posición quedaron esas 4. Y ahí es donde salen, al menos para este ejemplo, la posición 1, la posición 2, voy a borrar, la posición 2, la posición es la 8 y la posición... esas son claves. Y la otra que está al final. Entonces aquí lo tenemos que poner al final, infinito. Esas son las 4 posiciones claves que nos dicen en qué posición dejamos a la respuesta correcta. Idealmente esas 4 tendrían que haber quedado en la posición 1, 1 o 4. Digamos, eso es lo que está diciendo el Ground Truth. El etiquetado ideal dice posición 1, 2, 3, 4, en cualquier orden, eso sí, pero estas 4 al principio. Y lo que tenemos que calcular entonces es qué tan lejos está de la respuesta ideal esto. Y aquí es donde aparecen los conceptos de precision y recall, que son los, quizás ya los conocen ya, donde precisión es el sistema, estas son las respuestas, lo respondido por el sistema, y R es lo que debió responder, el conjunto R. Y entonces cuando responde algo, dice la precisión es la fracción correcta que respondió versus todo lo respondido. Entonces eso aquí es precisión. Todo lo respondido, no, perdón, la respuesta correcta, la fracción de las respuestas correctas respondidas por sobre todas las respondidas. Y el recall es la fracción de las respuestas correctas respondidas sobre las que debió de haber respondido. Ya, espero que vean. Ya, y el tema es que, bueno, que eso es lo que le acabo de decir ahí. El tema es que ahora, ¿cómo hacemos esto? Pero para listas ordenadas. Para listas ordenadas vamos a hacer lo que se llama vamos a calcular el recall versus la precisión. Es la medida que se va aumentando desde la primera posición en adelante, ¿no? Y como vamos a medir uno versus el otro, no nos interesan todas las posiciones, nos interesan las posiciones donde cambia el recall. Y eso, por tanto, volviendo al ejemplo que les mostraba recién, que esta respuesta es correcta, nos interesan calcular la precisión y recall solamente en las posiciones donde hay una correcta, ¿ya? ¿Ya? Ojo con, ya, entonces esto se hace así. Si hay 4 respuestas correctas, vamos a tener 4 pares precisión y de recall y precisión, ¿no? Los 4 pares, incluso los 4 pares de recall los vamos a hacer de antemano, porque como son 4, va a ser un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos, ¿no? Si hubieran 10, sería un 0,1, 0,2, 0,3, etc.
si es que fueran 10 respuestas correctas, las del count. Y en realidad lo que va interesante es la precisión la precisión donde vamos encontrando cada una de las respuestas correctas. Y una forma es mirar, lo que se llama la precisión interpolada, que consiste en, voy a poner aquí, consiste en hacer el gráfico, este gráfico, de precisión versus recall versus precisión en realidad, donde para cada uno de los puntos de precisión medimos cuál es el recall del sistema promedio que se obtiene ahí. Y el tema acá es que son, en general, para que se puedan comparar muchos sistemas, uno tiene que acordar algunos puntos, digamos, la resolución de la curva, y algo común es que sea de 0 de a décimos, deciles, sería, ¿no? Décimos en realidad. Y lo que vamos a hacer aquí es que cada uno de los sistemas tiene que calcular sus precisiones promedio en estos 10 puntos. Pero recién vimos que están, si tiene 4, una consulta tiene 4 respuestas correctas, está a 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Entonces, ¿cómo podemos calcular la precisión para esa consulta en la posición 0,1? ¿Ya? Y lo que se hace es que, como la tenemos para 1/4, esta precisión es la misma para todos los de ellas. Y volviendo aquí al ejemplo, un cuarto, 2/4, 2/4 tiene 0,5, 0,4, 0,38 y 0. ¿Ya? Voy a volver acá. Entonces, para 0,4, perdón, para 1/4, que es 0,25, según los datos que vamos a tener, tenemos para 0,4 tenemos cierto valor, tenemos 0,5. Para este teníamos 0,4, ahí, para 0,5 tenemos 0,4, para 0,75 tenemos 0,38. Y estos son como los datos duros del ejemplo que teníamos recién. ¿Ya? Y esto genera lo que hacemos es empezar a medir, a llenar todos estos puntos hacia atrás. Tomamos el máximo, eso lo vamos completando hacia atrás, entonces lo que sería aquí la curva iría ahí hasta el 0,2, luego en el 0,3 iría por acá, hasta el 0,5, y del 0,6 viene acá, hasta el 0,7, porque después del 0,8 ya está, termina en 0, porque el último está en 0. Eso sería el gráfico. ¿Cómo se vería el gráfico? Este baja acá. Ahora acá baja el 0. ¿Cómo se vería el gráfico de ahí? Ese es el otro color. Estoy intentando explicarlo de forma distinta a los videos, porque si no, para que quede complementario. Entonces esto sería ahí el gráfico del ejemplo. ¿No? Sería así. ¿No? ¿Se entiende? Ya, espero que entendáis cómo sería el gráfico Precision Recall para la... Esto sería para la Q del ejemplo. ¿Ya? Pero esto, si es que un dataset tiene cientos, hay que calcular estos mismos 10, 11 valores para cada consulta y se promedian y nos aparece este gráfico. ¿Okay? ¿Ya? Aquí hay que tener ojo que usualmente a veces momentáneamente, si vemos este gráfico, como está en este ejemplo de acá, momentáneamente en general pueden que aparezcan pequeñas subidas, ¿ya? Pero en general siempre va a ir decreciendo. En la medida que aumentamos el recall, la precisión va a ir decreciendo. En la medida que aumentamos en la lista, la precisión tiene que ir decreciendo. Y entonces estos mini pequeños crecimientos de la precisión los normalizamos y los quitamos, ¿ya? Y eso es lo que está diciendo eso de aquí. Que los valores en realidad no es exactamente la precisión lo que se ingresa aquí, sino que es la precisión pero corregida, ¿ya? Por ejemplo, aquí cuando hay una racha de 1, 2, 3, 4, de 5 correctos,
la precisión, en la medida que va aumentando el recall, la precisión va aumentando, porque aquí teníamos dos respuestas correctas entre 4, entonces teníamos 0,5, y aquí tenemos 3 entre 5, 4 entre 6, y 5 entre 7, y 6 entre 8. Entonces la precisión aumentó esto de 6 de 8 pasó de 2 cuartos a 6 octavos, 3 cuartos, ¿ya? Y entonces aumentó la precisión. Entonces mientras aumentaba, vamos más allá en la lista, va mejorando la precisión. ¿Ya? Eso es algo que no es que los sistemas aumenten, pero aumentan localmente. Entonces lo que se hace es que este último 0,75 aplica para todos los puntos para atrás, ¿ya? Y ahí forzamos a que sea decreciente, ¿ya? Ya, ojo con eso, porque en algunas evaluaciones a veces veo gráficos hacia arriba ok, es el dato duro, pero después hay que corregir. Bueno, aquí hay otro ejemplo donde pasa lo mismo. Ven que si salen dos juntas, siempre va a mejorar un poco la precisión, pero ahí entonces la precisión es 0,5 y 0,53, y ahora en realidad los dos quedan con 0,53. Bueno, bueno, y aquí vamos a tener puntos para todos los puntos de recall, pero después eso hay que calcularlo para las décimas, como está acá. Sí, las décimas. Bueno, y el mejor sistema es el que está más arriba. El punto óptimo sería acá, en este gráfico. Un punto óptimo que tendríamos 100% de precisión con 100% de recall. Un sistema que retorna siempre todas las respuestas correctas en las primeras posiciones va a ser en realidad una línea así. Donde aquí tenemos el 1, y digamos, este sería el ideal. En realidad el punto óptimo no un punto, es la zona de arriba. Mientras más arriba esté la curva, mejor. Bueno, ¿preguntas? Bien. Y el sistema es más efectivo, y a veces se pueden cruzar, y cuando se cruzan las curvas, lo que hay que hacer es evaluar por tramos, porque por ejemplo en este ejemplo, que estos datos reales, alguna vez estaba evaluando descriptores con esto, y aparecía súper bien cuál era qué descriptor le gana a otro, excepto que en esta que es posición que es como relevante. Bueno, ojo aquí también este gráfico, ahora revisándolo, en realidad me quedó raro porque estos puntos de acá me aparecen como en la mitad. ¿Ya? Y en realidad aquí está el cero. Asumamos como que ese es el cero. Y aquí se ve que en la primera posición gana el descriptor EK3, y le gana por poco a esto. Entonces diría, uno dice primer lugar, segundo lugar. Pero eso solamente mirando la primera posición, y después se dan vuelta, y en otro color entonces. Aquí si miramos la segunda, un poquito más adelante, aquí decimos que ahora está este en primer lugar y este otro en segundo lugar. Y dice, ok, uy, pero ¿quién es mejor entonces? Y la respuesta es, aquí hay que empezar a decir, chuta, depende, ¿cuál es el punto que más nos interesa? ¿Nos interesa la máxima precisión o un poco más? Porque después, en realidad, desde aquí hasta toda esta zona, acá, como por acá, pasa ese mismo efecto. Y dependiendo del uso del sistema, es si es que nos interesa decir que gana el EK3, o si es que nos interesa decir que gana entonces aquí gana el SK. Entonces, ¿cuál de los dos casos? Depende del caso uso, para qué vamos a usar el buscador. ¿Ya? Porque si nos interesara solo la primera posición, es para qué hacer un gráfico. ¿Ya? Pero cuando uno hace esta evaluación por medio de un gráfico, es porque uno le interesa un poco más, mirar un poco más allá de los primeros lugares. ¿Ya? Y esta es gana el, el 100, el EK3. ¿Ok? Ya, esto de los gráficos, entonces, cuando nos interesa mirar el comportamiento en todo el largo de la lista.
Ya entonces queda si no es obvio cuál es el mejor. Eh, pero entonces depende si es que lo vamos a usar solo para buscar, nos interesa la cabeza de la lista, y si lo vamos a usar como algo intermedio, nos interesa más el largo de la lista. Eh, si queremos mezclar todos juntos, en realidad no tenemos que hacer un gráfico, tenemos que hacer algunas de las métricas de un valor. ¿Pregunta está bien? Y para ir a las métricas de un solo valor, lo más común es usar, según el mismo input, no vamos a generar este gráfico para cada uno de los décimos, sino que vamos a calcular distintas métricas. El resumen de las métricas están aquí, bueno, de las que están en las slides. Hay más métricas, por supuesto. El, hay dos más usados, pero en realidad uno muy usado es lo que se llama, para cada consulta, calcular lo que se llama el average precision, la precisión promedio, que es el promedio de estas 4 precisiones, el promedio de estos 4 números. ¿Okay? Eso se llama el average precision, la precisión promedio al encontrar cada una de las respuestas correctas. Y esos 4 números se promedian y aparece la precisión promedio de la consulta. ¿Ya? Y cuando tenemos cientos de consultas, promediamos esos cientos de average precision y aparece lo que se llama el MAP, el Mean Average Precision. ¿Ya? Y el Mean Average Precision es el promedio de los Average Precision de todas las consultas. ¿Ya? Y el MAP es súper usado en papers y trabajos de investigación y en comparaciones de sistemas, en la parte más académica, ¿ya? De los sistemas de recuperación. ¿Okay? Bien. Bien. Y el otro que también es usado es una mano arriba. Sí, profe, tengo una duda. Sí, sí. Es que al momento de calcular los average precision, ¿se calculan solamente los puntos donde la precisión sube hacia atrás? Donde cambia. ¿Ya? Donde cambia la precisión, claro. Claro. Y donde cambia la precisión en los puntos donde hay una respuesta correcta. Ah, ya, vale, sí, claro. Entonces, por ejemplo, tendría 4 promedios, después se prometerían esos 4 y sale el mapa. Claro. Gracias. Sí, bien, si hubieran 5 respuestas correctas, entonces hay que promediar 5 números. Ya, eso es como algo clave. Se los recalco, y bueno que lo preguntes, porque esto tengo que recalcárselo, porque los que empiezan a calcular esto, error típico, dice precisión promedio, el promedio de la precisión, calcula la precisión en todos los puntos y los promedian todos. Eso nada más. Se calcula solamente en los que cambia el recall. Bien. El otro valor que es interesante es la posición de la primera respuesta correcta. Y que uno dice, el average precision es súper fuerte porque si hay 10 respuestas posibles, las 10 tienen que estar en la posición 1 a 10 para sacar un resultado máximo. ¿Sí? Y a veces uno no quiere un sistema que entregue exactamente todo en la primera posición, sino que a uno le interesa con uno y ya está feliz. Y con uno cualquiera ya uno se conforma. Y por tanto, en este caso, la primera respuesta correcta apareció en la segunda posición. Y uno dice, entonces, ¿cuál es la precisión en ese punto? La precisión en ese punto va a ser, bueno, aquí también es exactamente 1 dividido en esta posición, en el rank. En el rank, le estamos llamando las posiciones. Esa es la precisión cuando apareció la primera respuesta correcta. ¿Sí? Porque de todo lo respondido, ¿cuántas respuestas correctas hay? Y siempre va a ser 1 dividido en esa posición, ¿cierto? Porque es 1 porque es el primero, por definición. Y dividido en las posiciones que aparecen. Y entonces, con ese número vamos a evaluar la consulta. Y eso se le llama entonces el reciprocal rank. Reciprocal rank. ¿Ya? El reciprocal rank. ¿Ya? El reciprocal rank entonces es 1 dividido en la posición. Y esos valores se promedian, si tenemos cientos de consultas, se promedian y nos va a dar lo que se llama el mean reciprocal rank. ¿Ya? Y este otro valor que también es bastante usado. ¿Ya? Ojo con esto, vean cómo uno podría decir, ok, me interesa la precisión en que aparece la respuesta correcta.
Entonces uno, si no supiera estas métricas, uno promediaría la posición de respuesta correcta. Y uno diría, entonces, ok, el 2, y si aparece en el 2, en el 10, en el 20, uno dice, ok, promedio de 2, 10 y 20, y promedio me da un número. ¿Ya? Ojo entonces que uno no se hace eso, sino que se promedia el inverso de ellos. Y uno calcula el promedio de los inversos. Y eso está bien en línea con lo que se llama la media armónica. ¿Ya? En- que es lo que se llama también el F1. El F1 es lo que consiste en medir la media armónica entre precision y recall. Ven en la tarea. En la tarea están implementadas estas métricas, y entonces cuando hagan la tarea 2 de detectar los comerciales, en el evaluador, ustedes tienen que entregar una lista de comerciales, dicen comercial, y tienen que entregar un valor, un score. Acá les pedí eso sí que fuera de más alto, mejor. Pero la idea es la misma. Se ordena, y ¿cómo se evalúa eso? Se ordena para todas las respuestas que ustedes van a dar, se ordenan de score mayor a menor, y se empiezan a considerar todas las respuestas, buenas, malas, buenas, malas. Y para cada uno, y uno va recorriendo la lista contando buenas y malas, y uno va calculando precision y recall. Estos mismos pares para la lista, precision y recall. Y de toda esa lista, uno calcula entonces el F1, y el F1 es la media, la media armónica, que es como el promedio, una especie de promedio, eh, entre precision y recall en todas las posiciones, y nos quedamos con el máximo. Eso es el F1. El F1 aquí es 0,54 porque tomamos los pares precision y recall que nos interesan, que son los 4 de acá, y para cada uno calculamos el F1. El F1 es la media armónica, que en la slide de siguiente está la fórmula, pero la media armónica que consiste en promediar los inversos. Promediar los inversos es, si esto es 0,25, es la media aritmética es, esa lo puede ser 0,25 más 0,5 dividido en 2, ¿cierto? Esa es la media aritmética. La media armónica es el promedio de entre 1,025 más 1 dividido en 0,5. Y eso lo dividió en 2. Y eso en realidad es 1 partido en eso. Acuérdense de esa fórmula. Y esa es la media armónica. Y entonces el F1 es mirar la media armónica en todos estos valores y quedarnos con el máximo valor. Y en este caso 0,504, a veces se me no se alcanza aquí. 0,504. Y uno dice, ok, en este punto alcanzó el máximo F1. Este es como un punto de buen balance, la posición 8. En realidad, y esto hay que hacerlo sobre muchas consultas, y ahí va a aparecer la posición aproximada donde es el mejor balance. Y uno calcula el F1 y ese es el F1 del sistema. A ver, ¿preguntas? Bueno, y me faltó explicar de esta slide. De esta slide me faltó explicar por ejemplo, los buscadores, Google o cualquier otro buscador muestra 10 resultados al principio, o 20 parece. 10, parece que son 10. Y entonces uno puede decir, me da lo mismo en qué posición aparezca mientras aparezca dentro de las primeras 10. ¿Ya? Y me da lo mismo si apareció en primero o en décimo lugar, mientras esté en la primera página. ¿Ya? Es una forma de evaluarlo. ¿Ya? Entonces uno dice la posición 10. Y en este valor calculamos la precisión y el recall en esta posición. El recall en este caso es 0,75, y el recall aquí va a ser 0,3. 3 en 10. Y bueno, eso es lo que está ahí. Y estos son otros valores que nos sirven para evaluar. Y si tenemos cientos de consultas, promediamos las precisiones en la posición 10, y promediamos las posiciones, los recalls, y tenemos la precisión del sistema en la posición 10 o el recall del sistema en la posición 10. Bueno, y en la posición 10. Entonces da lo mismo cuántas respuestas correctas en la posición 10. Y eso a veces, ojo que eso es extraño, porque si esto tiene respuesta correcta, como este sistema tiene 4 respuestas máximas correctas, eh, como que no tiene sentido, es como que es bien injusto calcular la precisión en la posición 10.
máximo va a tener 0,4. Este ejemplo. Máximo va a tener 0,4 porque es imposible que tenga más de eso, porque tiene 4, lo máximo que puede lograr son 4 de 10 respuestas correctas. Entonces, ahí uno dice, ok, no hay que ser tan grande con este número. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es un número, una posición interesante? Es la posición 4. Porque como esto tiene 4 respuestas correctas, la posición 4 nos permite evaluar, es interesante de mirar sus resultados. ¿Ya? Y en este caso teníamos, aquí llevamos recall 0.25. Bueno, que eso ya era sabido, porque son 4, entonces va a haber siempre, perdón. No, lo interesante es, en realidad, es que precisión y recall son iguales, y va a ser, en este caso, 0.25, alcanzamos a responder una única respuesta correcta. Perdón, estaba diciendo algo más. Bueno, aquí en realidad nos interesa hacer estos precision y recall son iguales, y es, en este caso, un cuarto, porque hay una respuesta correcta en todas esas 4. Y eso es algo que se llama la precisión R. Y eso nos sirve porque si tenemos distintas consultas con distintos números de correctas, entonces nos va a dar un valor como adecuado para cada una de las consultas. Ojo que si tenemos como respuesta correcta igual a 1, entonces los resultados del R, la precisión R, se va a parecer mucho al mean reciprocal rank. ¿Sí o no? Sí, espérate, me voy a confundir. No, el average precision va a ser igual al reciprocal rank. A ver, veamos Bueno, ¿alguna pregunta de esto para ir a ver? Sí, profe. Hay una medida que es el second tier, creo, que es cuando se toma una repetición, pero el doble de los elementos relevantes. ¿Qué pasa si que, por ejemplo, de los elementos recuperados no alcanzan a ser el 2R? ¿Se mantiene el mismo valor que la repetición o se calcula de nuevo? No, es el mismo. Como sí, ¿sabes qué? Ahora que dice el second tier, no lo puse en las slides. No, pero la definición de eso es bien directa. La precisión en este punto entonces es mucho más probable que sea más cercano a 1, o sea 1. ¿Ya? Porque tiene claro, más posibilidades de encontrar la respuesta correcta. Entonces queda en 1. Es como no, pero claro, es que, por ejemplo, si es que no llegase a, por ejemplo, si es que terminé el conjunto de elementos relevantes antes de alcanzar la magnitud de 2R, por dar un ejemplo. Tengo 60 relevantes y terminé en el 62 y me piden calcular el Boolay. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Lo dejo hasta el valor que saqué la repetición, que es igual a la repetición o...? A ver, supongamos que aquí tenemos, aquí tenemos tres respuestas correctas. Aquí tenemos unas buenas, unas malas, unas buenas, unas malas. Claro. ¿Ya? Y aquí tenemos unas buenas, unas malas, y decimos, esta es la posición de aquí, hasta acá va a ser el R precision. Claro. Supongamos que aquí tenemos R igual son 10. Entonces, a la posición 10, vamos a medir aquí, bueno, precision o recall da lo mismo, ¿cierto? Que va a ser lo mismo. Entonces, supongamos que aquí dice 0,8, por ejemplo. Y la otra es lo que se llama el second tier, es, vamos a la posición 20, y este es el second tier, la segunda capa. ¿Ya? Y 2 por R. Y aquí calculamos el mismo valor. Entonces aquí es seguro que es más alto que 0,8. Ah, ya. Esa era la consulta. Pero si es que el conjunto de elementos recuperados no alcanza a llegar a 2R, ¿se mantiene el último valor que se tomó? ¿O se mantiene el entonces, porque se corta ahí? Entonces, claro, porque aquí llegué hasta el 15. Y no alcanza a llegar al 20. Esa es mi duda. Pero no, asume como que la lista se llena con malas, pero ya, tú dices porque ya te entendí. Bajaría la precisión. Claro, es que así tendría que ser. Tendría que ser como ¿Sí? que
si va a calcularse continuo, entonces calcular las listas hasta esa posición. Ah, ya. ¿Sí? Vale. Así, sí. Será Entonces, un mito. ya, ok. Ok, entonces, ¿por qué? Porque esto dice continuo, entonces hay que ir a la posición 20. Y aquí, ojalá que estén todas ya. Sí, eso. Entonces, aquí lo que sería, porque aquí esto sería cuántas respuestas correctas dentro de todas las que hay. Ah, Mi duda es que, sí me entró la duda porque tiene que ser creciente, sí, tiene que ser más alto. Y claro, aquí está claro. peor. Ahí bajaría la precisión y no sé si puedo tomar el mismo valor que se tomó para el Art Precision o el último valor para el último elemento de precisión. Eso era como la duda que... Ya. Me quedo con la duda entonces. Voy a tener que, ya, Vale, ya, ok, súper, ya, gracias. En todo caso, necesito recordar de esta métrica del second tier que no la tenía en las slides y que la voy a agregar. Y ok, ahí respondo porque siempre ese second tier, todo lo que recuerdo, eso siempre es creciente. Y es como es ser más flexible, ser más relajado para que aumente más el valor. Entonces, claro, esto voy a ver cómo es. Ya, muchas gracias por la pregunta. vale, bro. Bien, entonces, avanzando, el average precision. Ya, me interesa que calculen bien el average precision. ¿Ya? Y de hecho, eso va a ser el ejercicio que vamos a hacer. Okay, y aquí tengo, y de aquí vamos a, hacer vamos a hablar un poco de significancia, que me interesa también que lo conozcan, pero eso lo vamos a ver en el ejemplo. Aquí tengo un ejemplo preparado. ¿Ya? ¿Ya? Que les voy a subir esta slide. No la subí porque en realidad la preparé hace poco. ¿Ya? No la subí antes al material de curso. Supongamos que tenemos tres respuestas, estos tres sistemas. Los vamos a evaluar con tres consultas y tenemos estos que son como tú dices, las respuestas correctas. ¿Ya? Y hay que decir cuántas buenas, cuántas malas, o sea, perdón, ¿cuál es el mejor sistema? Ya, esa es la pregunta. ¿Ya? Y para eso vamos a calcular el mean average precision, ya porque queremos usar esa métrica. ¿Ya? O dicho, en realidad la respuesta es porque nos interesa encontrar el sistema que encuentra todas las respuestas correctas en la primera posición. Nos interesa un sistema que obtenga todas las respuestas correctas al principio. ¿Ya? Ya, ¿cómo calculamos eso? Aquí me interesa también un poco enseñar un poco de Excel, de lo que me he dado cuenta de otros alumnos como que no saben Excel. ¿Ya? Pero para no decirle a Excel que tienen que comprarlo, todo, sino que está Calc o está el de Google, ¿ya? Que es versiones gratuitas. Y aquí vamos a usar este, que es el de LibreOffice. ¿Cómo uno puede calcular esto, pero en vez de programar? Para que yo creo que esto es como más o menos fácil, no tiene para qué empezar a abrir el Python, empezar a programar. Sí se puede hacer aquí mismo. ¿Ya? Lo que sí es que, claro, igual hay que jugar un poco. ¿Ya? Lo primero, entonces vamos a calcularlo. Ya, lo primero necesitamos saber si es que es una respuesta correcta o no. Y para hacer eso tenemos que saber si es que cada uno de estos elementos está dentro del ground truth. ¿Ya? A ver, voy a copiar esto, ¿ya? Para que me queden los colores. ¿Ya? Y eso se hace mediante una función que se llama la lookup. ¿Ya? Lookup y que se llama VLOOKUP. ¿Ya? A ver, se lo voy a explicar aquí. ¿Qué significa VLOOKUP? VLOOKUP, para no tener que hacerlo, VLOOKUP lo que hace es que uno tiene una matriz de datos, ¿ya? Y uno asume como que esta es la primary key, y aquí vienen otros datos asociados, ¿ya? Entonces aquí uno tiene una tabla, y aquí uno tiene un valor, entonces aquí tengo algunos valores, y aquí tengo la primary key. Entonces aquí supongamos que aquí están 1, 2, hasta el 100 con datos, y aquí tengo valores y aquí van a estar mezclados estos números. Aquí puede que sea el 50, el 52, el 55. Lo que hace la función VLOOKUP, el lookup vertical, es una función de lookup que uno recibe el 50, uno dice busca el 50 y uno le pasa esta matriz. ¿Ya? No sé, y aquí una matriz. ¿Y qué es lo que hace esto? Va a encontrar la posición donde está el 50, va a decir, ok, en la fila 50, y como que marca esta fila.
y después uno le dice, ok, ahora retorna un número columna. ¿Ya? Un número columna. Y si uno quiere, la columna 1 es la 1. O sea, 1 sería retornar el mismo 50. Entonces, supongo que en esta fila acá, aquí estoy escribiendo esta función. Encuentra este número, el 50, que es este de ahí, en la matriz de datos. Y cuando lo encuentres, retorna la función, aquí le digo la columna 3. Si escribo un 3 acá, es porque voy a estar retornando la columna, esta es la 1, la 2, la 3. Voy a estar retornando el dato que está ahí, para el 50. Ese. No tengo problema. Si escribo un 3 acá, en el número de columna, 3, eso significa que esta es la columna 3. Y está asociando el 50 con el 50. Y aquí va a aparecer, aquí aparecía A, entonces aquí va a aparecer A. Y ahí tiene un último valor que es si es que está ordenado o no. Y eso es importante porque si es que uno dice que está ordenado y uno va a buscar algo, hace una especie de búsqueda binaria. Pero siempre va a encontrar algo, si es que no hay algo, pone lo que está entre medio, pone creo que el de arriba o el de abajo. Y en general hay que ponerle falso si queremos buscar efectivamente. Y si es que le ponemos falso, que no está ordenada la columna, entonces, si es que aquí ponemos 105, aquí va a aparecer error, porque no está esa columna acá. Y ahora lo vemos aquí en el ejemplo. ¿Por qué le explico eso? La función de lookup, entonces quiero buscar esto lo quiero buscar, y vamos a buscar en realidad no solamente en eso de ahí, en las mismas posiciones, en la matriz de respuestas correctas. ¿Ya? Y la segunda es dame la columna 1 y está ordenado. Y encontró un valor el mismo. ¿Ya? Y ahora en Excel lo que es bonito es empezar a copiar los valores y copia las fórmulas en referencias. ¿Ya? Y aquí hay que tener ojo porque cuando como copio con referencia, la matriz de referencia se mueve. Y no queremos eso, queremos dejarla fija la matriz de referencia. Y entonces esto, si lo hacen con F4, ¿cierto? Es para, a veces estos signos pesos, y esos signos pesos significan no moverlo. Y ahí uno va copiando, se va moviendo el primer parámetro y el segundo parámetro queda fijo. Y uno autocompleta. Y entonces ahí encontró las respuestas correctas. Aquí encontró las respuestas correctas. ¿Ven cómo está la 32, el 51 y el 3? Y el otro aparece el error. Y si queremos que sea más bonito, entonces aquí ponemos if y se aparece si es que es un error, entonces es vacío, y si es que no, él ponga 1. Ahí tenemos las respuestas correctas. ¿Ya? Y si hacemos esto mismo, y ahora copiamos para el lado, claro, me quedo fijo en la matriz de ahí. Entonces en realidad me interesa que quede fija la fila de la 3 a la 7 y dejo la columna C libre. ¿Ven el truco hace? Y ahora uno hace para abajo, autocompletar para el lado, y esta es la respuesta correcta, encontradas. Y uno, apretando F2, pongo editar y voy viendo que en realidad me quedo bien. Entonces ahí está buscando ese número dentro de esa matriz. Y si es que está aparece un 1, y si es que no, 0. Y a ver si lo hacemos para los tres sistemas, lo que me va a salir más fácil, que voy a medio cochino eso. Voy a copiar esto aquí y ahora voy a copiar esto para acá. De ahí ven cómo me quedaron bien las referencias. Ahí están las respuestas correctas. Y ahora lo que estamos a un paso de calcular el average precision, porque el average precision en realidad consiste en encontrar para las respuestas correctas, y aquí lo voy a calcular. Voy a calcular, esto es como lo otro. Y aquí voy a decir para las respuestas correctas, voy a calcular la precisión.
¿Y cómo hago esto? Entonces aquí vamos a decir, si es que esto es un 1, es igual a 1, entonces lo que quiero calcular es, bueno, así se me ocurre hacerlo. Si es que este es igual a 1, entonces tengo que contar cuántas hay hacia arriba. Entonces esto es calcular una suma. 1 suma tercera 28, tercera 28, y ahí se lo voy a explicar eso. Dividido a ver, no voy a hacerlo. Voy a hacer esa suma y si es que no pasa. Ya lo que está haciendo aquí. No, no, y la suma la tengo que hacer y dejar el fijo al 28. Mira lo que voy a estar haciendo aquí. Ya, ahí está sumando para cada una de las 12 posiciones. Hasta acá en realidad empieza. Está ahí. No, ya está ahí. Hasta las 53. Está ahí. Ahí están las 12 posiciones y ahí está sumando cuántas respuestas correctas encuentra. Y entonces lo que nos falta es 3 sobre, dividido en la posición en la que está, para que nos dé el preciso. Entonces esto lo hacemos dividido en, y voy a ubicar esa, lo alargo y me da la posición en ese punto. Ya y ahora esto lo largo hacia el lado. Y me quemo. Porque aquí el dividido tengo que hacerlo fijo en la columna A. Ya, ahí están los porcentajes. Vean, esa es la precisión en cada uno de los puntos de respuesta correcta. Ya, 100, 100, 100, y aquí tiene 50 porque encontró 4 a la posición. Quizás queda más claro si lo pongo esto. Estos son los lugares, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Ya, ahí. Ven ahí las precisiones promedio. Estos son las precisiones. Y lo que falta calcular entonces, y si esto lo hacemos bien, esta misma matriz lo copio acá y lo copio acá. Y lo que dice el average precision consiste en calcular el promedio, pero ojo, de todos. De todos. Y entonces esto significa que tengo que calcular, es igual a, en vez de calcular promedio, porque vean que el promedio aquí tiene que ser 1, 2, 3, 4 valores. 4 valores, y aquí encontré 3. Entonces hay un 0. Y lo que sale más fácil es decir, voy a sumar estos. Lo voy a dividir por cuántas respuestas correctas hay. Para que quede más claro, voy a decir esto. Aquí voy a decir correcto. Esto va a ser igual al contar de esto. Contar, cuánto. Y ahí están las respuestas correctas. 4, 2 y 5. Es el total de respuestas correctas esperadas. Y entonces lo que hacemos aquí es que decimos es igual a la suma de estos valores y lo dividimos por el total que debía haber encontrado por este. Y aquí nos da el average precision. Y ese es el average precision de con 3 decimales. Y entonces el map va a ser igual al average de las 3 consultas.
Ahí. Ya, ahí están los tres sistemas calculados. Y aquí uno dice cuál es el mejor, el que obtiene mayor mean average precision. Ven aquí que entonces aquí hay el sistema 3. El sistema 3 es un poco, se ve que está retornando más abajo, el sistema 1 y 2 están bastante mejor, y ahí se ve como su mean average precision de 0.53, 0.51, 0.27. Y entonces uno puede concluir rápidamente, dice, ok, si este es el sistema 1, este es el sistema 2 y este es el sistema 3. A ver, lo voy a volver. Sistema 1, sistema 2 y sistema 3. Y voy a copiar este valor aquí. Y ese es este. Y ese es este. Uno dice, ok, el mejor sistema es el sistema. Uno dice, el mejor sistema es el sistema 1, porque obtuvo el mayor mean average precision. Y respuesta, es suficientemente grande, porque gana por poquito igual. ¿Ya? ¿Qué opina usted? A ver, ¿alguien me puede responder? ¿Es suficientemente grande el sistema 1 la diferencia para decir que efectivamente es mejor? ¿O están como empatados? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Se pueden sacar más métricas como para definir según el tamaño, porque puede ser que si uno se extiende, puede ser que el otro sistema gane para mayor cantidad de resultados. Ok, alargar un poco las listas, porque está solo en la posición 12 acá. Claro. Ok, pero aunque si la alargamos hasta la posición 500, después igual vamos a llegar a una diferencia ahí de 0.53 con 0.56. Por eso existen otras métricas, eso es lo... Ok, ya, entonces, pero, ¿y si en todas las métricas quedan como igual medios empatados? Ahí yo diría que llegan a la mayor, la que tenga mayor cada... Ya, resulta ser que esto de, porque veo que dice 0.27 está lejos, y 0.53 con 0.51 está cerca, eso que está medio empatado o no, ya, hay un criterio objetivo, ya, y que se llama los intervalos de confianza. Ya, y uno puede definir en forma objetiva si es que algo está suficientemente lejos o no, si es que está cerca o no. Eso de igual está cerca, igual está lejos, se puede objetivizar. ¿Ya? Y para hacer eso, eso se puede hacer porque en el mean average precision estamos calculando promedios. Y cuando calcula promedios, tienen que ir a estadísticas, eso sí, cuando calculan promedios, volviendo al tema de estadística, hay un error asociado. Uno asume que uno está estimando un valor a través de varios valores, una muestra, y esa muestra promedio debería estimar el promedio de la variable que lo está tratando de descubrir. Y esos promedios se mueven como una gaussiana. ¿Ya? Me estoy pasando, así que voy a ir rápido. Si no vean, aquí es donde están las slides, que en el video intento explicar eso. Ya que aquí uno asume que el promedio, uno tiene valores. Entonces aquí está el 0, 1. Y cada average precision van a ir cayendo acá. Cada average precision van a ir cayendo acá, de todas las consultas. Y después uno calcula el promedio, y el promedio uno los promedia a todos. Aquí dice, el promedio cayó aquí. Y este de acá es el mean average precision. ¿Ok? Y si alguien obtuvo un poquito menor, es peor. Ya, resulta ser que como se supone que hay un mean average precision del sistema, ¿ya? Y uno lo obtiene calculando muestras, y cada consulta es una muestra. ¿Ya? Uno asume que este mean average precision, en realidad, el real del sistema está como por aquí. Y depende de cuántos datos, cuántos valores promedié, es qué tan seguro estoy de que el promedio sea el promedio real del sistema. ¿Ya? Y eso depende de aquí del signo. Porque uno asume como un error gaussiano ahí. ¿Ya? Y eso se llama el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es el confidence punto normal, es como se calcula, y para hacer eso necesitamos ciertos parámetros para calcular ese más menos, ese intervalo.
ya que la desviación estándar es el número de valores promediados. Y vamos a decir, para un alfa, que es como el porcentaje de error que estoy dispuesto a cometer, y estoy promediando 3 números, entonces aquí lo voy a poner con números. Alfa, 0, con nombre, 0,05. ¿Cuántos valores estoy promediando? El tamaño del samples, le llamaremos, y estos son 3. Podríamos hacer un contar ahí. Y aquí uno dice entonces, y necesito calcular la desviación estándar de los números que promedié. Y para hacer eso, entonces, esta es la std def. Bueno, y aquí vamos a calcular el valor de estos 3 de acá. Ahora voy a hacer un truco. No, este lo voy a poner aquí. Esto lo voy a poner aquí. Y este lo pongo ahí, y este lo pongo aquí. Ya. Y calculo la desviación estándar y les digo S es igual a S. Están las desviaciones estándares. Y entonces el intervalo de confianza es igual al confidence punto, y hay dos tipos, bueno, se lo voy a explicar, el normal, por medio de una gaussiana, y ahí uno dice hay que pasarle el alfa, que es como el porcentaje de error que estoy dispuesto a cometer, la desviación estándar y el tamaño. El tamaño está ahí. Y eso lo completo para abajo. Y me queda mal porque tengo que mantener fijos el alfa y el tamaño. Ahí están los intervalos de confianza. No. ¿Y qué es lo que está diciendo esto? Esto dice que hay un map mínimo y un map máximo. El map mínimo es igual a este menos este de acá. El mean precision máximo es este más el error. Y ahí está esto. Ya, y resulta ser que, como era de esperarse, con solo 3 consultas están intersectados. Entonces uno dice, para el sistema 1, el map del sistema, obtenido solamente mediante 3 muestras, se mueve entre el 0,34, a ver, lo voy a quitar un decimal más, más fácil, entre el 0,34 y el 0,73. ¿Ya? Y el otro entre el 0,75 y el 0,67. Entonces, en realidad, está por ahí. Y uno no puede decir dónde está, pero uno asume que está por ahí. Con este 5% de error. De error que uno está dispuesto de riesgo, digamos. Y el otro está entre el 0,11 y 0,44. De hecho, está, aun cuando lo ve muy lejos, en realidad está intersectado. Y existe la posibilidad de que el sistema 3 sea mejor que los otros. ¿Ya? Y por tanto, uno no puede decir que en realidad no puede decir nada. ¿Ya? En realidad están los 3 empatados. La diferencia no es significativa como para decir que uno le gana al otro. Esa es la conclusión de este ejemplo. Espero que entiendan esto, porque esto, al menos en computación, nos falta harto de entender esto. En especial, yo creo que es muy importante si van a trabajar con sistemas de Machine Learning, entender esto de los intervalos de confianza. No porque un sistema obtenga un mejor valor, necesariamente es mejor que el otro. Depende de cuántos ejemplos estoy calculando. Y vean que aquí con 3 ejemplos es muy, por supuesto que los intervalos de confianza están súper grandes. De hecho, esto es peor aún, porque con 3 ejemplos, la desviación estándar, esta forma de gaussiana se calcula con la desviación estándar que uno sabe que es del sistema. Pero las desviaciones estándar las vamos a calcular con los mismos samples. Entonces tenemos un error en las desviaciones estándar. Y eso, en realidad, el intervalo no es cuando son menos de 30 valores, en realidad hay que calcular con lo que se llama la test student. Yo me imagino que la tienen que haber visto cuando tienen que haber pasado a esta altura del ramo de estadística. Y vean, cuando uno hace test student, los intervalos salen aún más grandes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad estamos estimando la desviación estándar de la población del mismo sample. ¿Ya? Usualmente eso no hay diferencia cuando tenemos valores por sobre 30, y ahí así dice que la test student es lo mismo que la gaussiana. Y en general uno evalúa un sistema con más de 30 valores. ¿Ya? Así que, por ejemplo, ¿qué pasa si lo evaluamos con 1000?
en realidad ya estamos hablando del 0.3 con 100, digo, y si comparamos con 1000 consultas, aquí ya estamos en el 0.01, en el 0.1, ¿verdad? Estamos jugando en la centésima con 1000 consultas, y eso que está, de hecho, si aquí lo ponemos normal, debería dar lo mismo. Porque con 1000 ya, esto lo ponemos aquí, lo pegamos, y va a dar lo mismo porque ya con 1000 es lo mismo la t-student que una gaussiana. Con 1000 valores ya estamos jugando en las milésimas. Ya, eso es algo que espero que vean, y que así es como se evalúa un sistema, y uno puede decir con confianza si es que efectivamente gana o no gana. Y todo esto, el intervalo de confianza, se basa entonces en el tamaño, en el número de ejemplos que hacen. Eso es como Morales, que cuando hacen alguna memoria, y ustedes tienen que evaluar algo, y mostrar unos gráficos, ojo en esos gráficos, por favor, intervalos de confianza. Y eso va a decir si es que hicieron muy pocos ejemplos, todos los intervalos, todos van a ser intersectados. Algo que es bonito aquí de mostrar para decir es que uno puede, aquí uno pone un gráfico, insertar un gráfico como este, bueno, aquí está listo, y que dice, ok, está ganando, el sistema 1 tiene mejor map que el sistema y el otro, pero aquí uno puede poner el valor, insertar barras de error en la I. Y aquí uno le pasa el valor para el positivo y para el negativo. No, perdón. No. Le vamos a poner. Uno le pasa el intervalo de confianza. Y le aparecen las... no. Ya, ok, aquí hay que ponerle 3. De ahí aparecen los intervalos de confianza para estas consultas. Y ahí se ve que tienen intersección. ¿Okay? Pero en los gráficos, cuando evalúan algún sistema, en general, cuando son pocas consultas hay que ponerlo. Ya, en un paper en general no se ponen porque los datasets tienen 1000 consultas, por lo menos. 10.000 consultas, de hecho, como ya algo más razonable. Y con 10.000 consultas, como bien les comentaba aquí, uno está jugando en la milésima. ¿Ya? Así que no hay... Por eso es que en los papers a veces no se pone porque los datasets son grandes. Entonces, si ustedes están hablando con pocas consultas, tienen que ponerlo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Me entendieron? Si no, me quiero pasar el... ¿No? Sí, se entendió, profe. Sí, ya. Bueno, ok, muchas gracias. Gracias. Ok, listo, muchas gracias, quedamos hasta acá. Estoy medio pasado. Ya, muchas gracias, quedamos hasta acá. Que estén bien, nos vemos el lunes. La próxima semana sí que no hay clase. Ya, ahora sí que muchas gracias, Erwin. Y la próxima semana sí que te descanso y después le voy a hacer hay un mini control de esto. Okay. Vale. Ya, ok, Listo, quedamos hasta profe, acá. muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Chao, chao. Claro, gracias. Chao.